En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor director del Instituto de Ciencia Política, Carlos Augusto Chacón, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, a usted y a toda su audiencia. Bueno, doctor Chacón, Colombia está a punto de recibir una sanción inmensamente grave, porque no está haciendo nada para combatir el narcotráfico. Y el presidente Trump estaría dispuesto a desertificarlo. Lo mismo que ha estado dispuesto a combatir el fentanilo y vaya como lo está combatiendo. Doctor Chacón, ¿qué opina usted de esta posibilidad de que seamos desertificados dentro de unos meses por el gobierno de los Estados Unidos? Pues es una posibilidad muy real. El aumento no solamente del cultivo de coca, ya estamos hablando de muchas más de 250.000 hectáreas, sino de la producción potencial de cocaína en más de 2.000 toneladas, pues claramente demuestra que el país no ha hecho ningún esfuerzo por combatir la cadena de valor y de suministro del narcotráfico. Súmele a eso, doctor Fernando, que los grupos criminales que hoy controlan ese negocio se han fortalecido. ¿Y por qué digo esto? ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante? Porque para cualquier gobierno es claro que un esfuerzo sostenido en combatir la lucha contra las drogas tiene que verse reflejado en la pérdida de capacidades, la desarticulación de las estructuras criminales. Piense que el gobierno nacional anuncia como grandes logros, y hay que decirlo, eso no ha sido solo de este gobierno, de hablar de incautaciones. Entonces dicen, bueno, hemos aumentado las incautaciones. Y este gobierno entonces nos muestra que supuestamente ha habido los resultados operacionales más importantes de la historia del país porque se han incautado más toneladas de cocaína. Y entonces cuando usted lo mira en tasa, pues resulta que hemos incautado menos en proporción de la cocaína que se está produciendo. Eso lo que demuestra es una falta de estrategia, no solamente una falta de voluntad política, sino una falta de estrategia y una política clara y contundente para enfrentar toda la complejidad de este fenómeno. Estamos hablando, doctor Fernando, de diversas estructuras, de un fenómeno de convergencia de redes criminales, de un país que está en un entorno de amenazas asimétricas y híbridas, y de una nueva generación de crimen organizado que opera como un sistema adaptativo complejo. ¿Por qué le menciono estos conceptos? Porque la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, que declara al Tren de Aragua, al MS-13 y a otras organizaciones criminales del hemisferio como organizaciones terroristas, para poderlas combatir con más instrumentos, tanto legislativos como de armas, en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, lo que está diciendo es que los fenómenos de violencia organizada que hay en la región, que hay en el hemisferio, son una amenaza latente para los Estados Unidos. Y dentro de esos conceptos que le he mencionado, convergencia de redes criminales, amenazas asimétricas e híbridas y sistemas adaptativos complejos, se enmarca perfectamente la situación que hoy vive Colombia. Súmele a eso otra variable. Las dos prioridades del gobierno de los Estados Unidos, además del tema de combatir la inseguridad, de combatir a las estructuras criminales, tienen que ver con la migración y especialmente con aquella que está siendo controlada por grupos criminales. De hecho, el Tren de Aragua, entre las causas de su designación como una organización terrorista, tiene que ver precisamente con la forma en que está controlando junto a otras redes criminales la inmigración hacia los Estados Unidos, la inmigración irregular, por supuesto. Y recordemos que en Colombia, especialmente el Clan del Golfo, controla corredores estratégicos en el Tapón del Darién que movilizan personas que van hacia Centroamérica para luego ir hacia Estados Unidos. Segundo tema importante, ya
el tema de las drogas, el tema de la migración. Y ahora pensemos que para el gobierno de Estados Unidos, en medio de esta guerra comercial, la situación de la competencia injusta, que para la administración Trump es motivo de la aplicación de aranceles, es decir, este déficit que ellos dicen comercial está impactando y por lo tanto ellos utilizan los aranceles como un mecanismo de negociación. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace una semana sacó un pronunciamiento en redes sociales, pues en Twitter, en X, se pronunció diciendo que entre las otras actividades de competencia desleal se encuentran la minería ilegal de países como Colombia y Perú. ¿Quién controla hoy la minería ilegal en Colombia? Pues varias de las estructuras criminales más importantes, entre ellas el ELN. Entonces, si uno lo mira en su contexto, en su complejidad, pues doctor Fernando, claramente el país no está haciendo nada por controlar las grandes estructuras criminales que operan en Colombia, que convergen con otras redes criminales transnacionales, incluido el Tren de Aragua, incluidos los carteles mexicanos, y además no tiene una política clara y sostenida para enfrentar el narcotráfico. Simplemente en anuncios como los que hizo en estos días el gobierno a través de su ministro del Interior, de que van a erradicar. Es decir, 3 años después, hablan de que ahora sí, tranquilos que ahora sí vamos a erradicar, sin unos mecanismos certeros de verificación que permitan medir que no va a haber resiembra, por ejemplo. Porque es que el anuncio suena espectacular y cualquier ingenuo podría creer que es un parte de tranquilidad, pero no lo es. Porque es que el problema aquí de la erradicación, cuando se le paga al campesino por erradicar, se está creando un incentivo perverso. Porque piénselo usted en un territorio con tanta exclusión, con tantos problemas. Cuando un campesino ve que a su vecino le están pagando por erradicar el cultivo de coca, pero él que ya pudo haber sustituido o que no estaba cultivando, pues va a tener el incentivo para cultivar. Con algo que ya nos pasó, esto no es especulación, es que aquí en el marco de los acuerdos de paz con Santos y las FARC se creó el programa PENIS precisamente que tenía ese esquema de dar subsidios y por erradicar. Y eso generó que en muchos territorios rápidamente se volviera a hacer un proceso de resiembra para recibir el subsidio. ¿Y qué pasó? Como quedó un vacío, porque como la seguridad pasó a un segundo, tercero, cuarto nivel de prioridades en los años anteriores, pues no se llenó el espacio, no se copó el territorio, las fuerzas no se utilizaron para controlarlo y estabilizarlo y permitir un proceso de consolidación, pues básicamente la gente empezó a sembrar coca para recibir el subsidio del Estado y llegaron los grupos criminales a decirle, no, usted no me va a erradicar, usted me la tiene que vender a mí, o usted trabaja para mí, o usted me entrega el producido a mí. De esa manera, una expansión y una explosión de grupos criminales en todo el país. Entonces, doctor Fernando, es muy probable y el riesgo es latente. Y lo más preocupante de todo, porque bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces de esto? Pues básicamente lo que ha pasado con las desertificaciones ha sido pues que quitan la asistencia a Colombia, la asistencia militar especialmente, ¿cierto? Pero el problema además que sí genera mucha preocupación y que esperemos que el gobierno colombiano se esté tomando esto con mucha seriedad y no simplemente con anuncios hacia adentro del país y hacia afuera sean otras cosas, como lo vimos que sucedió con la secretaria de Homeland Security que vino aquí, el gobierno dijo una cosa y luego ya salió a decir otra, y que claramente luego el propio presidente, con la forma en que se expresó del Tren de Aragua, pues ratificó lo que la señora dijo. Lo que nos preocupa es que no sea lo suficientemente responsable para hacer las gestiones ante el gobierno de Estados Unidos, comprometerse a erradicar para que la desertificación no venga acompañada de aranceles. Porque como ya lo hemos visto, al presidente Trump no le tiembla la mano para empezar a imponer aranceles por distintas razones. Gran daño le haría este gobierno al país si por culpa de su negligencia, de su falta de voluntad, de determinación para combatir no solamente las economías ilícitas, en particular el narcotráfico, sino a todas las organizaciones criminales que lo controlan, nos lleguen a poner aranceles por vía de la desertificación. Sería muy riesgoso para Colombia, doctor Fernando. Terrible.
terrible la situación. Y mire usted, una contradicción interna que tiene todo este sistema. El dinero que llega a Colombia de remesas que provienen de los Estados Unidos es inmenso. Colombianos que trabajan en los Estados Unidos, remesas provenientes del narcotráfico, miles de millones de dólares, más otros miles de millones de dólares representados en productos que vienen de contrabando de China o de cualquier parte. Buena parte de la economía colombiana se mueve por el narcotráfico y por las remesas y por el contrabando. ¿No le parece a usted un contrasentido? Lo tenemos que combatir, pero estamos cómodamente viviendo de ello. Así es, doctor Fernando. Y es terrible porque el país claramente se ve afectado por todas estas estructuras criminales. Esto impacta en la percepción del país de la inversión extranjera que tanto necesitamos. Entonces, asúmele un gobierno que ha generado todas las condiciones de incertidumbre e inseguridad jurídica, que no ha creado ningún incentivo para atraer inversión para todos los proyectos importantes que necesita el país. Y por el otro lado, una creciente inseguridad que afecta la confianza de los inversionistas. Entonces, para muchos, que a veces uno de forma lamentable escucha decir, bueno, de alguna manera, gracias a las economías ilícitas se estabiliza la economía colombiana. ¿Cuánta ignorancia y cuánto daño hace ese tipo de visión? Porque en el largo plazo, eso nos está costando a nosotros el futuro, el desarrollo, el crecimiento económico, las posibilidades de superar la pobreza, las posibilidades de crear prosperidad. Es desafortunado que no haya habido una política lo suficientemente robusta y contundente para enfrentar no solamente la convergencia de redes criminales, la convergencia de economías ilícitas. Es que hoy esas estructuras criminales ya no solamente controlan el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación, el lavado de activos, la tala ilegal, el tráfico de personas, la extorsión, son hubs criminales que se articulan en distintas actividades ilícitas. Por eso nosotros, doctor Fernando, y permítame con su venia, hago una cuña, el próximo 23 de abril, el próximo miércoles 23 de abril, en el JW Marriott de Bogotá, vamos a lanzar la iniciativa L3P, que es una iniciativa, una hoja de ruta, con 5 rutas, una de ellas seguridad, de lo que debe hacer el próximo gobierno para lograr superar todas las dolencias que tiene el pueblo colombiano en materia de seguridad, de pobreza, de desempleo, de informalidad, de falta de oportunidades, de educación de baja calidad, a causa de las fallas por la intervención excesiva del Estado y por no haber tenido una visión de largo plazo de lo que debe ser el funcionamiento del país. Ese día vamos a lanzar esa iniciativa y ese día vamos a anunciar varias propuestas en materia de seguridad que respondan a este contexto estratégico tan complejo que necesita, además de liderazgo, recursos, inversión y una claridad conceptual de lo que estamos enfrentando. Nos interesó mucho esa cuña. Próximo miércoles, ¿a qué horas? A partir de las 8 de la mañana en el Hotel JW Marriott de la calle 74 en Bogotá. Calle 74, Hotel Marriott. JW Marriott, sí, señor. JW. Ahí lo esperamos, doctor Fernando. Allá estaremos puntualmente. Doctor. La iniciativa se llama L3P, que quiere decir liberar el potencial de las personas y del país. Es una claridad de la visión de lo que tenemos que hacer en los próximos años si queremos superar todos estos problemas. Bueno, a no faltar a esa cita con una realidad más limpia y más próspera para un país vuelto pedazos como está Colombia. Doctor Carlos Augusto Chacón, excelente como siempre su presentación y muchísimas gracias. Doctor Fernando, muchas gracias y feliz día a usted y a su audiencia. El director del Instituto de Ciencia Política, Carlos Augusto Chacón, estaba con nosotros en la hora de la verdad.
¿Ya certificaste la escolaridad de tus beneficiarios? No te quedes sin tu subsidio familiar. Presenta un certificado escolar, recibo de matrícula o boletín de notas vigente para que tus hijos de 12 a 18 años puedan seguir disfrutando de este beneficio. Hazlo fácil, rápido y en línea en www.certificadoscolsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Vigilados por Subsidio. Aplican términos y condiciones. En la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. Siga nuestro programa a través de la página web www.lahoradelaverdad.com.co. Allí encontrará sonido de alta calidad. Somos La Hora de la Verdad. Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, y el presidente de la CELAC, ¿dónde está de mal? Porque se celebran elecciones limpias en el Ecuador que les gana sobradamente Daniel Noboa. La CELAC no dice nada. Y muere el más grande de los escritores que produjo América, Mario Vargas Llosa, y la CELAC no dice nada. ¿Dónde está la CELAC? El presidente de la CELAC es el presidente Gustavo Petro, que asume esa tarea durante 2 años, pues Colombia por lo menos, porque Petro tendrá que irse y el presidente que llegue a Colombia será el que asuma la tarea de continuar al frente de la CELAC, doctor Fernando. Pero Petro no ha dicho nada respecto a los 2 hechos más importantes de los últimos, de esta semana que estamos cursando, doctor Fernando. Ha guardado absoluto silencio Gustavo Petro, pero además por una razón elemental, ¿no? Gustavo Petro, doctor Fernando, no es amigo de Daniel Noboa, por su tendencia política, y tampoco fue amigo ni cosa que le pareciera de Mario Vargas Llosa. Así que esperar un mensaje de él desde lo personal, imposible, pero desde lo institucional, que es de donde debería desprenderse el mensaje, tampoco. Él es un hombre mezquino, es un hombre odiador y las cosas que no le gustan a él no las aprueba, así le toque por cortesía hacerlo, pues no lo hace. Por eso vemos que hay absoluto silencio respecto de su necesidad de expresarse, doctor Fernando. Lo hizo Laura Sarabia. Laura Sarabia habló y lo hizo en su cuenta personal, lo que me parece que tampoco está bien, ¿sabe? Porque es que debería haber una forma de pronunciarse a nivel Estado, no a nivel personal, porque pues a quién le importa, con todo respeto lo digo, ¿no? ¿Qué piensa Laura Sarabia, la persona? Lo que nos importa es qué piensa la canciller de la República. Lo cierto es que Laura sí lo hizo desde su cuenta personal, no desde la Cancillería. Escribió un mensaje que dice lo siguiente: felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz. Eso fue lo que dijo doña Laura Sarabia respecto a Daniel Noboa. Algo es algo. Algo es algo, porque Petro y el presidente de la CELAC no han dicho una palabra sobre el particular. En fin, en eso estamos. Y Laura González sigue vociferando y diciendo que hubo fraude en el Ecuador. Luisa González, Laura, la contendiente de Daniel Noboa. Y vea usted cómo será de irracional la forma de pensar o de ver las cosas de esta señora Luisa González, que salió a criticar a Daniel Noboa al punto que propuso que Ecuador será peor ahora con Daniel Noboa que Venezuela con Nicolás Maduro. Escúchela. Vemos todos los días correr venezolanos por aquí, venezolanas con 3. Y están corriendo de vuelta a Venezuela, porque es más seguro que Ecuador. Los venezolanos, por si acaso pueblo ecuatoriano, los venezolanos están corriendo de Ecuador, tienen terror a Ecuador, se están yendo a Venezuela. ¿Saben por qué? Porque Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador ahora. ¿Cómo? Sí, totalmente. Esta señora, definitivamente, es la de Correa, ¿no? Claro, es lo que Correa le transmite desde Bélgica, desde su refugio,
donde está, como decíamos en el colegio, tapando cárcel. ¿Verdad? Tapando era así, no entrar, no entrar a la clase, no entrar al salón. Exactamente. Tapando cárcel. En Bélgica está el jefe de esta señora González, que es una loquita, que vive mejor en Venezuela. Por eso de Venezuela, señora, han salido 8 millones de personas. Entonces ella, están regresando a Venezuela. No, ¿qué tal? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues está igual que Gustavo Petro con su teoría del desplazamiento, doctor Fernando, que cuando uno escucha a Gustavo Petro justificar la razón por la cual 8 millones de venezolanos han abandonado su país y la razón por la cual algunos del hemisferio sur realmente terminaron buscando mejor vida en otros países, él no le echa la culpa, por supuesto, a esa podredumbre que es el socialismo del siglo XXI, sino que le echa la culpa a la escasez del agua. Según la teoría de Gustavo Petro, el agua ha escaseado tanto en América del Sur que la gente busca en el norte el agua que se ha perdido en América del Sur. Esa es la explicación que da Gustavo Petro. La dio en Davos, la ha dado doctor Fernando en Emiratos Árabes, la ha dado en todo el mundo donde él, según su teoría, la gente se mueve no por fenómenos de violencia o por fenómenos de falta de oportunidades y de una economía y de una estabilidad para poder vivir, no, sino por falta de agua. Es que es demente realmente, y eso es lo que le ha vendido al mundo Gustavo Petro, y lo que pretende esta señora Luisa González es vender la misma teoría. Es como decir que en estos momentos estamos haciendo fila para poder entrar a Venezuela, para poder vivir sabroso, como diría Francia Márquez. Eso obviamente no. Pero bueno, esos son así. Sabroso. Bueno. De manera pues que en eso estamos con esta señora. Y Nicolás Maduro se viene iracundo contra Daniel Noboa. Sí. Porque ganó las elecciones. Escuchemos, aquí está el alter ego de Gustavo Petro refiriéndose a Daniel Noboa y el triunfo en el Ecuador. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en el Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación independizada y libertada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y Manuela Sáenz, nuestra hermana Ecuador. Pretenden imponer una hegemonía militar, amenazando con bombardeos, con invasiones, como nunca antes se había visto, en muchos años, en muchas décadas. Y pretenden imponer una hegemonía chapucera en el campo cultural e ideológico. Ya el mundo es otro. Valoremos muy bien, llamo a nuestro pueblo a valorar muy bien. El mundo que existe, existe y es otro. Y estoy seguro que en esta batalla que estamos dando, entre un proyecto hegemónico colonialista que pretende convertir a los pueblos en esclavos y nosotros, los pueblos libres del mundo, prevalecerá la causa de los pueblos que queremos independencia, libertad, desarrollo propio y que jamás entregaremos la causa noble e histórica del sur global y de nuestros países. El sur global, sí. Esto es mucho loco. Esto es mucho loco. Seguro así saldrá Gustavo Petro en las próximas horas desatado también a atacar a Daniel Noboa, bueno, porque eso es lo que sabe hacer él. Y se robó las elecciones y finalmente no pasó nada. Se la robó, Nicolás Maduro se la robó, claro. Vale. Se la robó y Gustavo Petro sale a decir, no, es que yo no reconozco el gobierno de Venezuela, no lo he reconocido. Falso de toda falsedad. Vimos cómo en enero Vladimir Padrino se reunió con Iván Velázquez, enviado por Gustavo Petro para reunirse con Padrino y con Diosdado Cabello para analizar la situación del Catatumbo, que no ha sido superada la emergencia, ¿no? Sigue habiendo cientos de miles de desplazados. Está empeorando en este momento la situación en el Catatumbo. Téngalo presente. ¿Y sabe usted qué hizo Gustavo Petro el fin de semana? Vale la pena que veamos esa fotografía aquí. Rezar el domingo de Ramos. No, ¿cuál rezar? Gustavo Petro no reza, doctor Fernando. Bueno, él es ateo, ¿no? Pues no sé, él ¿cómo se llama? En elecciones se presentó como si fuera católico. De hecho, tenía un escapulario, cosa por el estilo, en una de sus manos, para convencer de que él sí es una persona creyente. Pero pues yo la verdad es que no conozco, doctor Fernando, un comunista que sea católico. Eso no existe.
De hecho, ellos subvierten la realidad. Fíjese usted, ¿no? Cómo admira al cura Camilo Torres porque se alzó en armas. ¿Qué hacía Gustavo Petro el fin de semana? Pues cosas como estas. Posar como el líder que se siente él. Escribía en un trino hace 2 días. Me gustan las mañanas con sol en abril. Llegan las ideas nuevas y frescas y huelen como flores. Mientras haya esperanza, todo podrá cambiar. Y mientras este man está, perdónenme la expresión, este sujeto está tomándose esa fotografía, doctor Fernando, en el Cauca hay una tragedia en por lo menos, doctor Fernando, a ver, tengo el dato exacto de cuántos ataques fueron contra el departamento del Cauca. Creo que fueron más de 16 ataques contra el departamento del Cauca, hostigamientos que hubo contra la policía, contra el ejército. Recuerde usted lo que pasó en Cajibío, donde hubo ataques con drones. Morales. Contra Cajibío y Morales, sí señor, que hubo los ataques. Mientras eso ocurría, pues doctor Fernando, se da la noticia del masivo secuestro en Calamar, Guaviare, donde también se conoce de la balacera entre combos en Piedecuesta, Santander, que dejó un muerto y un herido, y se producen los secuestros en el país, mientras Gustavo Petro está ahí filosofando, bueno, no sé si filosofando, bueno, mirando para una ventana y diciendo que el sol de abril le recarga de nuevas ideas y frescas. Es como si no viviera en Colombia, él está en otra dimensión definitivamente. ¿Dónde andará? ¿Dónde estaría? ¿Esto fue el domingo de Ramos? Eso fue el domingo, quién sabe dónde estaría, sí, porque eso no tiene pinta de ser la casa de Nariño. Recuerde que a él le gusta escaparse de vez en cuando, y él lo dice, a él le gusta escapar. Entonces escapará toda la Semana Santa, porque no ha vuelto a aparecer, ¿no? No, ayer estuvo en redes sociales activo. Ayer citó Consejo de Ministros, doctor Fernando, Consejo de Ministros que no fue público, no se transmitió por los canales ni oficiales ni tampoco los canales privados. Así lo dio a entender Holman Morris, que escribió este trino. La noticia que yo tengo es que no hubo Consejo de Ministros. Hubo Consejo de Ministros, pero no público. Hubo Consejo de Ministros, pero no público. Este fue el mensaje de Holman Morris ayer a las 6:31 de la tarde. Rumbo al Consejo de Ministros, en esta ocasión no será transmitido. Atentos para las próximas transmisiones por Señal Colombia y Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Fue lo que escribió Holman Morris, quien se dirigía a la reunión de Consejo de Ministros. Y que esta vez, pues haciendo caso al Consejo de Estado, si yo hubiera apostado con usted, hubiera perdido la apuesta ayer, ¿no? Yo creí que transmitiría el Consejo de Ministros. Usted decía que no se atrevía. Tenía usted razón. No se atrevió. No se atrevió a transmitir el Consejo de Ministros, si lo hubo finalmente. Pues según el mensaje de Morris que decía que iba para allá, es porque sí, iba a haber el Consejo de Ministros. Pero no ha habido noticia ninguna que se haya celebrado. Igual, doctor Fernando, que haya o no haya Consejo de Ministros con Gustavo Petro da la misma cosa. Sí, nunca sale una idea, nunca sale una solución, nunca sale un anuncio importante. No pasa nada, da lo mismo. Bueno, además nos vamos a quedar sin energía. Vio los problemas en Cartagena, ¿no? Los problemas en el país entero, lo que va a pasar por falta de energía, por no hacer fracking. Claro. Eso nos tiene donde nos tiene. ¿Quién lo dijo? Irene Vélez, doctor. Bueno, ¿quién es la responsable de este desastre? Irene Vélez. Pero Irene Vélez. Sí. ¿Quién lo advirtió? Luz Estela Murgas, que es la presidenta de Naturgas, que lo ha dicho categóricamente. Si no hubieran suspendido el proceso de fracking para buscar gas en Colombia, no estaríamos en esta emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Importar gas más caro y, por supuesto, estar pagando una factura de gas mucho más caro todos los colombianos. Le decía a usted en el Consejo de Redacción, doctor Fernando, que los ciudadanos pagaban hace 2 años, cuando recientemente Gustavo Petro inició esta muy mala hora para Colombia como presidente del país, pagábamos en el campo entre 60 y 70 mil pesos la pipeta de gas o la pimpina de gas o el cilindro de gas, como también se le conoce. Hoy estamos pagando 120 mil pesos en algunas regiones. Para una persona, doctor Fernando, de estrato 1 o 2 en el campo colombiano, pagar un cilindro de gas de 120 mil pesos no es barato, no es fácil. Y ese era el combustible más barato que teníamos todos los colombianos. Ya no lo tenemos por anuncios como este que hacía doña Irene Vélez en Davos, en Suiza.
Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Sacrificamos a todo el país. Estamos donde estamos. ¿De dónde estamos trayendo el gas natural? De los Estados Unidos, doctor Fernando, por ahora, de los Estados Unidos, porque se sigue haciendo cuentas el gobierno, porque es que los anuncios irresponsables de Petro son una cosa muy complicada, porque recuerde que Petro anunció que lo traería desde Qatar. Esos 13.000 kilómetros de distancia del gas de Qatar a Colombia cuestan un dineral, que no sé si tenemos capacidad de poderlo pagar, porque obviamente es más barato traerlo de Estados Unidos o traerlo de aquí de al lado, pero resulta que si nos atrevemos a comprarle gas a Venezuela, terminaremos en el peor de los mundos, porque nos impondrán mayores impuestos desde los Estados Unidos. Así que no creo que esa sea una solución. Bueno, ¿qué tal lo que se les está ocurriendo para tapar el déficit fiscal y la falta absoluta de plata? No tienen un peso. Entonces, que se anticipen los impuestos de 2026 y se paguen en 2025. O sea, que el empresario que no tiene con qué pagar impuestos este año, pague los de este año y los del año entrante. Es así de absurdo, doctor Fernando. Es así de absurdo. Lo que está proponiendo un borrador de decreto del gobierno de Gustavo Petro, del Ministerio de Hacienda, es precisamente que se logre que las empresas paguen en este año 2025 el impuesto de renta que deberían pagar en el año 2026. Se está adelantando, se está endeudando, se está sobregirando Gustavo Petro buscando la manera de cuadrar caja, porque evidentemente el recaudo es un verdadero desastre y no le alcanza la plata para poder pagar toda la cantidad de cosas que tiene la burocracia que tiene funcionando. El Ministerio de Hacienda publicó ese decreto para que las empresas adelanten el pago del impuesto de renta del 2026, así que las empresas del sector hidrocarburo, agropecuario, salud, comercio, entre otros, se verían obligados a anticipar el pago de renta, porque además esto no es una propuesta, doctor Fernando. Eso que usted está viendo en pantalla, que es el decreto, no es una propuesta. No es, si usted quiere, lo paga y si no, tranquilo, que el próximo año lo puede hacer. No, es una obligación que paguen por adelantado el impuesto de renta. Doctor Fernando, ¿con qué plata? Pero además, si se logra materializar esta barbaridad que plantea el Ministerio de Hacienda, ¿con qué plata va a funcionar Colombia en el año 2026? Cuando por fortuna salgamos de este gobierno, ¿qué va a hacer el gobierno que llega? ¿Cómo va a asumir el problema? Tendrá que buscar plata debajo de las piedras. La gente no tiene plata, doctor Fernando. No tiene plata. No tiene plata y entonces ahora le cobran por partida doble el impuesto. El de este año y el del año entrante. ¿De dónde? ¿Cómo? Los gremios no se han pronunciado, ¿no? Pero no se han pronunciado todavía, doctor Fernando, y además recordemos una cosa que vale la pena traer al comentario. En el año 2023, doctor Fernando, el Ministerio de Hacienda decretó un porcentaje de anticipo, lo que fue parte del problema del 2024 porque llevó a una crisis de caja en el gobierno, pues no se cumplió la meta de recaudo, la autorretención impuesto a cargo puede ser incluso inferior al 20% para el 2023. Para el 2023, porque en el 2023 trajeron parte del pago del 2024 y tampoco cobraron caja. Venimos en un problema de caja enorme. Y obviamente ahí está la consecuencia, doctor Fernando, de ese decreto del 2023. La estamos padeciendo hoy en el 2025. No ha logrado cuadrar caja Gustavo Petro. Juega con las finanzas del Estado, ¿no? De cualquier manera. Bueno, pero construye la Casa de Colombia en Japón. La Casa de Colombia en Japón, en Osaka, doctor Fernando, que arrancó hace 2 días, empezó a funcionar la Casa Colombia. Veamos las imágenes de la Casa Colombia aquí, que es la portada, la fachada de la Casa Colombia, en un lote de más de 800 metros que mide eso, le costó a ProColombia, pues, doctor Fernando, $11 millones, $11.200.000 le costó la casa a los colombianos con sus impuestos, pagada la Casa Colombia en Japón. Esto va hasta octubre, doctor Fernando, son 6 meses de Casa Colombia en Osaka, Japón. ¿Era necesario, era obligatorio tener Casa Colombia en Japón? No, simplemente no. ¿Cree Gustavo Petro que con la Casa Colombia, vea usted, además,
le digo sinceramente, no es criticar por criticar, pero doctor Fernando, la fachada de eso que dice Colombia, creo que después está en japonés seguramente el letrero. Esa fachada de la Casa Colombia en Japón, doctor Fernando, sí que no dice nada de Colombia. Esto podría ser la fachada de un país nórdico. Eso simula como cubos de hielo, la Casa Colombia. Pues eso nos costó 11.200.000 dólares, doctor Fernando. Eso nos costó 11.200.000 dólares. Solo en publicidad y propaganda para promover la Casa Colombia en Japón están pagando casi 2.500.000 de dólares en propaganda. Es que es un despropósito. Pero no hay plata, pero y nos van a cobrar impuestos por adelantado. De verdad, el nivel de irresponsabilidad es enorme. No les alcanzó los 511 billones de pesos a Gustavo Petro para poder hacer realidad sus deseos. Bueno, les cuento que al parecer no dieron de baja a Iván Mordisco. No. Lo dijo el propio ministro de Defensa, lo vimos, pero que lograron quitarle los anteojos y el fusil. Esa es la noticia. Esa es la noticia. La noticia la publicaban los medios de comunicación ayer de la siguiente manera. Lo dejaron viendo borroso. Sí, porque le quitaron los anteojos a Iván Mordisco. No, pésima noticia, doctor Fernando. Esperábamos que hubiera sido un golpe certero que permitiera acabar con este criminal, y la fotografía que muestra la fuerza pública es la de el armamento que utiliza Iván Mordisco y las gafas que utiliza el criminal. ¿Será que no tiene para comprar otras? Bueno, ayer usted decía que Vladimir Fernández, que fue empleado de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, está ahora de magistrado. Obviamente se tiene que declarar impedido para analizar la tutela que interpuso Petro para que nadie lo castigue por las barbaridades que cometió en la financiación de las elecciones pasadas. Pues le cuento que no se declara impedido Vladimir Fernández. No le da vergüenza. Es un desafío a la institucionalidad, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que va a ser él que prepare la providencia del Consejo de Estado, que desde luego de la Corte Constitucional. De la Corte Constitucional, perdón. La Corte Constitucional podrá aceptarlo o no, pero es el ponente. Es el ponente de esa tutela que interpuso Gustavo Petro, su defensa, doctor Fernando. ¿Qué es lo que busca Gustavo Petro? Que la Corte Constitucional establezca que el Consejo Nacional Electoral no es competente para investigar a la figura de Gustavo Petro, Ricardo Roa y compañía por violación de topes de campaña. Más de 5.300 millones de pesos fue lo que se volaron los topes electorales según el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué alegan la defensa de Gustavo Petro? Sin creerle a Benedetti, ¿no? Ah, no, claro, porque lo de Benedetti son 15.000 millones de pesos. Imagínese usted. Entonces súmele a los 15.000 millones de pesos estos 3.300 millones de pesos. 18.300 millones de pesos se volaron los topes electorales si lo de Benedetti se llegara a comprobar, que parece que a nadie le interesa comprobar si es verdad o no verdad. Lo cierto, doctor Fernando, es que lo que alega Gustavo Petro y su defensa es que él tiene un fuero integral y que en ese orden de ideas, en su fuero integral, solamente la Comisión de Acusaciones es la que lo puede investigar y le puede quitar la investidura, no el Consejo Nacional Electoral. Lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral es que a ellos les corresponde investigar a Gustavo Petro, candidato, y, si es del caso, imponer las sanciones a que haya lugar por violación de topes de campaña. Entonces, Vladimir Fernández es el que tiene la tutela, es el sustanciador de la tutela y será el que defina y proyecte la respuesta, el fallo de esa tutela. Pero ya sabemos cuál es el sentido, porque Vladimir Fernández le pidió a sus compañeros de corte que suspendieran el trámite en el Consejo Nacional Electoral mientras se analizaba de fondo la tutela. Ya está dando pasitos para hacerle un gran favor a Gustavo Petro, doctor Fernando. Pues no va a pasar nada, ya lo habíamos dicho, no va a pasar nada, prescribe el proceso ahora en octubre de este año, pues no pasó nada, lamentablemente no pasó nada. Para darle el favor. Pues sí, claro, pues lo tuvo como secretario de presidencia y ahora lo tiene como magistrado de la Corte Constitucional. Fíjese usted, magistrado de la Corte Constitucional. Abogado tan mediocre como él de magistrado de la Corte Constitucional.
Sí, lamentable. Hágame el favor. Bueno, esas son las cosas que tenemos hoy. No se les olvide, estamos en Semana Santa. Mañana miércoles es el último día laborable de la semana. Jueves y Viernes Santos son feriados. Entonces, mañana trabajaremos los colombianos por último día en esta Semana Santa, que esperamos que sea santa de verdad. Mañana tendremos la compañía de un sacerdote que nos recuerde que la Semana Santa es el tiempo para la penitencia, para el amor, para la reconciliación con el Dios que nos salvó. Así nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, cuando estaremos de regreso a las 6 en punto de la mañana. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.